tarán. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos a jueves 11 de septiembre del 2025 todavía. Y bueno, pues sí, como les digo, todavía, porque ya después de que pasa el mes de septiembre, pues prácticamente se nos va volando. Pero yo digo que este año ha sido muy Ay, pues, ¿cómo les diría? Pues yo siento como que nos ha correteado un poquito en tiempo y en todo. Entonces tenemos intenciones de hacer un chingo de cosas y nos tenemos que tomar el tiempo, algunas personas ya de mi generación, porque nos cansamos. Entonces tenemos que ir pian pianito y poco a poco ir, pues reconstruyéndonos. Es el año de la reconstrucción, yo diría, ¿no? Pero bueno, es que después, prácticamente de 5 años, y 5 años después de que hubo ese parote grandote, yo les diré que, pues, por ahí del 2020, ya ven, nadie quiere recordar ese tiempo por lo del desastre ese, que todos se pusieron de acuerdo para hacer una especie de huelga o paro que nos mantuvo o reconstruir un poco el, como el contexto globalizado de cuestiones. Bueno, todos tenemos inquietudes y curiosidades, cómo fue que pasó, que nos tomó por sorpresa esos tiempos y bueno, pues cada quien, ¿verdad? Lo que no sabemos lo inventamos, pero lo inventamos tomando en referencia algunos, fragmentos de informaciones que tenemos y así se hace el chisme. Yo no quiero hacer ningún chisme, en realidad solo comparto cosas curiosas y mi interés meramente es de entretenimiento más que nada, pero también de aumentar un poco el acervo cultural al ir dándome cuenta de como, bueno, de lo que ustedes también me comparten a través de sus videos. Muchas gracias al algoritmo o a quien sea el responsable de los videos que a veces nos comparten por esta lista. Y bueno, pues el día de ahora, como les decía, es un juevesito, pues ya prácticamente es la mitad de la semana, porque pues este es un día que puede ser un pequeño, empieza el fin de semana para muchos, y bueno, ya luego viene lo que es prácticamente, pues como les decía, el inicio de las festividades pues patrias de este mes. Bueno, no, ya desde antes, ¿verdad? Es como en diciembre, se me hace una cosa así, un prediciembre para muchos, pero en fin, como quien dice, pues pásensela muy, muy bien. ¿Qué les sugiero yo de menú? Pues es lo que estaba yo, este, pues más o menos viendo yo en los menús para ver qué, o por un antojito mexicano que sea lo menos nocivo, ¿verdad? Porque nos estamos recuperando, como quien dice, de esto. Que prediabéticos o diabéticos, todo. No, bueno, miren, les voy a decir la verdad, es la exageración lo que nos lleva a los desequilibrios o a enfermedades, ¿no? Entonces, pues sí, hay que evitar las cosas, pero podemos darnos algunos gustitos dentro de lo que se pueda y que estén ricos y que no sean, pues, más o menos apetecibles y todo. Y pues pueden ser, por ejemplo, unas tostaditas de tinga de pollo, de tinga de res. Puede ser un antojito mexicano para quien sepa hacer la tinga de res o de pollo. Pues es nada más con un guisa, es como medio una sazonada lo que es al pollo deshebrado, a la carne deshebrada, con un piquetito ahí de chipotle. Eso es lo que es la tinga, ¿no? Otro puede ser unas quesadillas, pero de diferentes, ¿qué será? De flor de calabaza. Son cosas sencillas también, pero pues que no tienen que ver con que no le pongan mucha grasa. También puede ser otra cosa, pues aparte de lo que son los pambazos tienen pues mucho peso para todo lo que es cuestiones, pues a mí
Pues sí, francamente yo no le entraría a los pambazos, prefiero las tostadas, ¿no? Porque también son difíciles de digerir para algunas personas que ya estamos en la tercera edad y que hemos tenido algunos trastornos digestivos por comer cosas que a veces sí son ricas, ¿no? Que no se le antoja, pero podemos consumirlas, digamos, cuando haces, por ejemplo, unos sopecitos, le puedes poner un piquetito de chorizo, cosas así, ya con la salsa verde o como le llamen, una salsa interesante, porque la salsa es lo que le pone el sabor. Acuérdense, quien sabe hacer una buena salsa de chile, hasta de chile morita o de chile mulato o de verde, hay mucha una variedad de chiles, entonces aquí en México que dan sabor, también con eso, ¿verdad? Bueno, y ya, y a los que les guste también, porque empieza el frío este 15 de septiembre, ya cambia la, pues el clima un poquito, aquí ya lo anunciaron la entrada de lo que es la temporada de acaba el verano y empieza el otoño, entonces también pues hay que sacar los abrigos y todo eso, pero bueno, las chamarras, todo lo que sea eso, ¿no? Viene con la temperatura aparte ya templada de lo que ocasionaron la temporada de lluvias y todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces si se antojan lo que son, por ejemplo, un caldito tlalpeño, que está otra cosa puede ser, si no les gusta mucho, también puede ser un puchero de verduras, sin el piquete, nada más para que se calienten o los ponches también, ¿no? Porque a muchos les irrita. Ahora, otro tip también para hacer platillos, ricos es hacer una especie de salsa sin ponerle picante, con el puro sabor del tomate y todos los ingredientes. También pueden hacer algunos intentos de preparaciones light para pues compensar un poco, porque pues uno tiene que encontrarle, ¿no? Así como encuentra a veces la manera o el ingenio de hacer los sopes con las pencas estas de lo que es el nopal, pues también puede ingeniárselas para hacer, si no quiere consumir, por ejemplo, el chile, pues también con los demás ingredientes y pues tratar de compensar ahí, ¿no? Pero pues sí, es que el mexicano estamos acostumbrados, los mexicanos estamos acostumbrados al piquete, la verdad, ¿no? Entonces no nos caería mal. También puede ser, ¿qué será el pues a algunos les gusta el pozole, pues al pozole. A algunos les gustará también pues aparte del pozole siempre se antojan, ¿no? Las tostadas de pollo que no tengan tinga, pero puedan tener una salsa verde, por ejemplo, también, pero menos condimentada, ¿no? Gradúan ahí o unos le pondrán salsa, otros no, y pues hay nada más, ¿no? Pero la combinación de unos frijoles refritos con un pollo deshebrado y una salsa de tomate, que no sea tan así, tan ácida, porque le ponen su piquetito de crema o algo, pues ya, ahí, ¿no? Le ponen su lechuga y le ponen un choricito ahí, pues ya les queda más rico, ¿no? Sería como lo mismo que el sope, pero en tostada y pues cosas así, ¿no? Bueno, pues ojalá, buen provecho para los que quieran y pues una bebida, pues también se antoja, pues una agüita de Jamaica, de horchata o una cosa así para quitar este sabor, ¿no? Que no sea tan así compensar. Pero controlen lo del azúcar y la sal para que les sea más agradable y puedan digerirlo mejor y pues ya saben, ¿no? Siempre recomendaban en los 50 o en los 70 era muy famoso, se hacía para los que tenían problemas digestivos la sal de uvas picot y todo eso que anunciaban, pero bueno, pues ahora nos tenemos que cuidar, no buscar, porque a la larga se ha comprobado que a veces ese tipo de remedios dicen quitan una cosa, pero pues son colaterales porque ocasionan que es que los cálculos no sé qué o cosas así, igual que decían de lo que son los tehuacanes que tenían el carbonato y que el carbonato a la larga ocasionaba los cálculos. Entonces hay que tener cuidado con todo eso, pero bueno.
En fin, yo prefiero más que nada las agüitas y bueno, ya después de darles las sugerencias del menú, pues miren, lo que pasa que los 50 o los 70 fueron décadas de posguerra para mí porque se estaba reconstruyendo la cultura mexicana y por lo que a mí respecta en esos retazos que me dieron de información, obviamente se caía en las contradicciones de un ajuste que se estaba haciendo a manera de incorporar a la sociedad a una mejor eh, algún planteamiento pues sí se podría decir de comportamientos, estaba entre lo que era el socialismo y el capitalismo, entonces estaba en los 50, por ejemplo, la narrativa de Chava Flores, estaba las películas todavía del cine mexicano, el ciclo de oro que fueron las décadas de los 40 y de los 50, todavía se saboreaban en la década de los 60, aunque ya empezaba otro tipo de movimiento y de cambio social en México. Entonces sí, siempre es muy interesante compartir estos acontecimientos que tenían un paralelismo a la vida productiva y que se estaba ya industrializando a partir de la década de los 30 que había empezado ese fenómeno de la industrialización y todo eso, entonces se creaba lo que era, y pues en México también siempre existió la iniciativa privada y la empresa paraestatal, que era una combinación entre el gobierno y la iniciativa privada, ¿no? Entonces eran paralelismos muy interesantes que contribuían a hacer que la vida en México tuviera esa hibridez tan rica y tan sabrosa de compartir y de intercambiar. Porque, bueno, pues muchos pues decían, no, yo prefiero, me inclino más a lo que es la iniciativa privada que al gobierno, y otros decían, no, pues es que no hay como, si quieres asegurarte y todo y tener, es el gobierno, entonces yo digo que pues darle prioridad a una u otra cosa, para unos era mejor la iniciativa privada que el gobierno había mucho pues lo que se dice tráfico de influencias, toxicidad y todo eso. En cambio, era más, por eso la diferencia que no, permitía ese tipo de, como ellos llamaban, de enajenación o de predisposición a contaminación, ¿no? El tráfico de influencias o eso de imponer influyentismos y cosas así que de alguna manera bloqueaba la capacidad intelectual o la deterioraba en su aspecto de participación, ¿no? Que decía que contribuía a lo que era el burocratismo y todas esas cosas que se censuraban. Entonces el gobierno era el chico malo y la iniciativa privada trataba de ser un rescate de las buenas costumbres y de cuidar esos aspectos educativos. Entonces era más, más tendiente a querer hacer ese contraste tan interesante que había, era un reflejo que se veía a través de medios de transmisión como era lo que era la televisión que apenas empezaba y que cambiaba de lo que era la carpa callejera a un programa de TV de comedia, y pues era el cambio, la transición, lo que hacía interesante esa hibridez, ¿no? Entonces la juventud o las personas que pertenecimos a esas, digamos que compartimos nuestra niñez y parte de nuestra adolescencia en esa transición, tuvimos la oportunidad de ver esos contrastes y de formarnos en una predisposición a con lo que nos identificáramos más, ¿no? Entonces, pues también era el mensaje que subliminal que decían, como les estaba yo ilustrando en esta manera de anunciar, ¿no? Que decían, bueno, pues eso nos hacía meditar qué tan nocivo podía ser una afectación, una predisposición a lo que era la práctica
constante y frecuente que se convertía en cuando se convertía en un vicio, podía ser o no podía ser ocupado o manipulado a manera positiva. Entonces, la confusión que vivimos en aquella transición ocasionó cambios sociales también, ¿no? Entonces, en la música, en el arte y todo, yo digo que en la actualidad, pues si se quiere mejorar el ambiente y todo, pues sí, por eso influye mucho esa comparativa de entre el ayer y el ahora, que ahora quieren, pues, pues se contradice mucho porque ya hay ya ese sistema pasó a la historia como algo que fue de otras generaciones y que en la actualidad pues ya se ha depurado, solo se ha tomado alguna que otra cosa que se quedó ahí impuesta porque era pues benéfico, se consideró que era buena influencia y todo, pero pues para que nos espantamos y queremos nosotros como dice esa frase, que dicen que quien no conoce su historia está, pues de alguna manera, pues con la tendencia de repetir los mismos errores, ¿no? O sea, pero bueno, por ejemplo, esa frase que decían de cuando te anunciaban, subliminalmente te decían, ¿no? Que era para ocasiones muy especiales, ¿no? El poder tener, pero que podías contar con una herramienta que hiciera sentir que era una ocasión especial, el que te echaras un chupe, ¿no? Un brindis con cerveza o con la bebida que tuviera cierto alcoholito y todo, que no hacía daño, que era para un ratito y que no sé qué. Acuérdense de ese brindis, ese anuncio de que hacía este señor, este actor Steve McQueen, ¿o cómo era? ¿No? Que decía, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, y frases que metían una especie de envoltura, ¿no? O sea, que la sofisticación, el refinamiento, el mensaje que traducían, que si tú te querías sentir refinado o aristócrata, pues tenías que tener esos ingredientes, y a muchos les incitaba a consumir ese tipo de productos como era un buen cigarro, un traguito de brandy o de tequila inclusive, había todos esos anuncios que se hacían en horas, en horarios que eran más para adultos que para niños, y se elegía la programación A, la programación B y la programación que iba dirigida a los niños. Los acostabas temprano en un horario, eran las costumbres, ¿no? Con un buen chocolatito, como te decían, los domingos de merienda y vámonos, ¿no? Y luego los adultos se quedaban a ver las películas pues que eran más entendibles para el criterio adulto que para los niños, que para los niños ya resultaba inapropiado, y todos esos prejuicios que había. Y ahora pues pues no sé cómo se maneje la verdad, ¿no? Pero bueno, yo les estoy dando un panorama de cómo se manejaba y cómo influía esa cultura. Entonces eran tiempos, yo diría, que después de que se cometieron una serie, como decía, de cumplimientos, de hacer válida esa frase de que mientras estuviera el periodo donde se estaba peleando el beneficio o la imposición de determinadas normas, o quién iba a dirigir las tendencias y todo, y entonces era una guerra, una especie de guerra, ¿no? Lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pues entonces había una confusión y entonces se entremezclaban las preferencias y todo. Entonces cuando termine ese periodo y ya hay una autoridad que quiere hacer valer su pues lo que considera ha ganado su poder, entonces impone sus normas, y entonces si a él le queda criterio del ganador el que diga si es válido o no hacer esto, hacer aquello, entonces el sistema se cambia. Y si era, por ejemplo, si le decía, no, pues es que yo considero que no, que el comunismo es malo, voy a imponer el socialismo, o voy a imponer el capitalismo, o voy a hacer un hibridez, o voy a imponer
poner ni capitalismo ni esto, yo voy a poner de acuerdo a lo que yo considere. Entonces estaba todo muy confuso, no sabíamos si era que esto era una mezcolanza y decía no, no es válido por esto porque no le parecía. Entonces venía una persona que estaba confundiendo un poquito la normatividad, venían las protestas, se hacía una especie de monopolios, de creatividades, de mezcolanza, de hibridez. Y ese es el México que nos tocó vivir. No sabíamos si era buena la izquierda o la derecha o qué era eso. Entonces por eso la educación era necesaria para aclarar lo que las filosofías y todo. Y a eso voy. Por eso si tú no conoces ni qué filosofía, pues a mí me parece que es esta o me parece que es lo otro de acuerdo a las tendencias como tú las veas que son más más frecuentes las repeticiones, dices es la estadística que me inclina a pensar que podemos ser un país socialista, un país capitalista y todo eso, ¿no? Entonces, pues de acuerdo al contexto cultural que te tocó vivir, a las convivencias y a las conversaciones de adultos que escuchabas, a los programas de crítica social y económica y todo. Entonces ahí los medios de difusión son los que contribuyeron a hacer lo que es la actualidad, esa hibridez, esa confusión. Y dicen, por eso estamos en una dictadura de partidos, ya no sabemos si somos o no somos de Iniciativa de Acción Nacional o de PRI o de Partido Revolucionario, no sabemos ni qué onda, ¿no? Entonces por eso es necesaria la educación, a eso llego yo de conclusión y todo y moraleja, dependiendo del sapo es la pedrada de quien te habla, ¿no? Entonces hay que ver, hay que analizar, no te vayas a la voz del pueblo. Tampoco todo puede ser extremista, ni polarizado, ni manipulado, pero a veces algunos yo digo que si ya estaba acostumbrado el pueblo a determinadas normatividades por usos y costumbres, se impone que se deba respetar determinadas normas. Si se van a hacer cambios, pues también hay que irlos dando de acuerdo a cucharadas, ¿no? Así de manera así que ocasionen esa incomprensión y que ocasionen movimientos sociales que deterioren lo poquito que hemos ganado en cuestiones de civilitud, ¿no creen? Bueno, pues este comentario y esto que les quise compartir fue meramente porque pues se acerca la conmemoración, ¿no? Estamos festejando la independencia de México de lo que era, pues yo digo que más bien yo le doy la interpretación así que se quiere hacer válido esto de que nos independizamos de algunos regímenes que nos trataron de imponer como cuando vino Carlotita o Maximiliano o cuando nos quisieron poner jefes o todos que vinieran y predominaba el malinchismo temporal por la sociedad conservadora pero al mismo tiempo que influenciaba o tenía cierto poder, ¿no? Por su capacidad de capitalizar algunos medios y se unieron para hacer ese tipo de experimentos, pero pues ya con el tiempo se vio que el pueblo finalmente impuso, porque vio que estaba deteriorando su calidad de vida y todo, se vino entonces la revolución, ¿no? Tenía que suceder algún momento y pues de alguna manera sí trajeron cosas buenas, no hay que decir que todo fue peor ni nada, pero dentro de toda esa similitud también, pues había que ver que no desaparecieran las costumbres y parte de lo que era la cultura ya nacionalista, ¿no? Entonces, pues digamos, híjole, qué tan mala o qué tan buena puede ser la hibridez civilizada siempre y cuando no sea barbarie o que deteriore o que extermine a una cultura que tenía también usos y costumbres que son válidos y que tienen cierto valor para mejorar la calidad de vida, ¿no creen? Bueno, pues entonces ahí los dejo, ¿no? Bueno, mientras que sí, mientras que no, yo ya les compartí algo interesante y les sugerí un buen menú más o menos, entonces los veo luego porque sí, tengo cosas que hacer, ¿qué haré? Yo estoy entre hacer un caldito tlalpeño, unas enchiladas o unas tostadas, algo así, ¿no? Y bueno, pues sí, siempre se antoja un hibridez, una combinación para
empezar, un caldito, un consomé o algo así para el frío, y después algo sólido, pues unas tostadas o algo así, puede ser que me convenza. En fin, ahí se los dejo a su imaginación y a sus posibilidades y poder adquisitivo. ¿Ustedes gustan? ¡Salud! No se engolosinen demasiado con lo nocivo, lo tóxico. Bye, nos vemos luego.